Muy buenas tardes, compañeras, profesora. En este video voy a presentar el trabajo que hice con mi compañera Javiera Ortiz respecto a los dos cuentos, El Rey Burgués y El Rubí, que son parte del libro llamado Azul de Rubén Darío. Ya. Primero que todo, Rubén Darío nació el 18 de enero de 1867 en Metapa, Nicaragua. El 24 de junio de 1886 llegó a Valparaíso, siendo recibido por el escritor Eduardo Poirier, que lo introdujo en la escena intelectual chilena. Se trasladó a Santiago en agosto de 1886, donde comenzó a trabajar en el diario La Época y se relacionó con la élite literaria de la ciudad. Su estilo fue aclamado y se reconoció su papel en el surgimiento del modernismo en Chile, participando en tertulias de intelectuales organizadas por Pedro Balmaceda Toro. Publicó Abrojos en 1887 y posteriormente Azul, influenciado por lugares emblemáticos de Santiago como el Parque Cousiño, el Cerro Santa Lucía y la Alameda de las Delicias. En 1889 partió hacia nuevos destinos en el barco Cachapual y años más tarde, aunque deseaba regresar, no lo pudo hacer debido a su delicado estado de salud y murió en su natal Nicaragua en 1916. En cuanto al movimiento literario, el modernismo latinoamericano fue un movimiento que se desarrolló entre 1880 y 1917 y principalmente en la poesía y se caracterizó por romper con las reglas y normas establecidas por España en la literatura y la poesía, crear una identidad propia, al igual que los movimientos literarios latinos que venían antes de este, eh, influir en España y no al revés, como había sucedido hasta entonces, abrir la puerta a la gran poesía del siglo XX. También tenía la característica que le daban una gran importancia a la estética. Se utilizaban recursos literarios como la aliteración, el ritmo, la rima y la musicalidad junto con metáforas y sinestesias para crear imágenes sensoriales. Y tenía como objetivo expresar las pasiones internas, visiones, armonías y ritmos en una música verbal rica y altamente estilizada. Rubén Darío es considerado el máximo exponente del modernismo literario en la lengua española. Un dato importante es esto del modernismo latinoamericano en Europa. Aunque inicialmente la influencia europea fue central para la formación del modernismo en estos territorios, el movimiento, una vez desarrollado, adquirió una personalidad única que comenzó a interesar a los círculos literarios europeos. Desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, Europa había sido la fuente de referencia para la literatura hispanoamericana. Con el modernismo, por primera vez en la historia, América Latina introdujo nuevas corrientes en la literatura en lengua española que despertaron interés en Europa. Esta situación representó una especie de contrainfluencia, donde los autores latinoamericanos liderados por Rubén Darío mostraron a Europa una forma novedosa de entender y tratar el arte y la literatura. La publicación de Azul y otros trabajos de Darío fue muy bien recibida en España, donde sus ideas y su estilo influyeron en la generación del 98, que era un grupo de autores españoles como Miguel Unamuno, Antonio Machado y Pío Baroja, que buscaban renovar la literatura española y abordar temas de crisis nacional. Entonces la llegada de Darío a Madrid fue en 1899 y fue un hito cultural por su estilo poético, musicalidad y capacidad de plasmar temas universales con un lenguaje exquisito que causó una profunda impresión. Ya. El primer cuento, El Rey Burgués, que es parte de Azul, es un cuento que narra la historia de un poeta hambriento que llega a la corte de un rey adinerado y amante de las artes, además. Pero este rey era muy superficial y frívolo. A pesar del discurso sobre el verdadero arte y el ideal que trae consigo el poeta, que era un discurso en torno a la autenticidad y grandeza del arte verdadero, que él consideraba superior a las superficialidades y banalidades que el rey apoyaba,
Este fue ignorado y obligado a operar una caja de música para entretenerlo a él, al rey y a su corte, a cambio de comida. Con el tiempo el poeta fue olvidado y al llegar el invierno murió de frío, abandonado por esta sociedad que finalmente no lo valoró, ni valoró el verdadero arte ni el mensaje que él traía consigo. Entonces, el rey burgués es una sátira que denuncia la superficialidad cultural de la clase alta, que ve el arte solo como un adorno. Este cuento se publicó en 1888 con Azul. La obra se sitúa a finales del siglo XIX en un periodo de cambios sociales en América Latina, donde nuevos movimientos artísticos cuestionan los valores tradicionales. Contrasta la visión superficial de la burguesía sobre el arte con el idealismo del poeta, quien ve el arte como algo espiritual y transformador más que otra cosa. Rubén Darío escribió este cuento en Chile, en una época de auge de la burguesía que estaba influenciado por el lujo y el consumo importados de Europa. Y bueno, aquí hay un pequeño fragmento del cuento que, según yo, resume un poquito la idea principal de este. Dice, Señor, el arte no está en los fríos envoltorios de mármol, ni en los cuadros lamidos, ni en el excelente señor Onet. Señor, el arte no viste pantalones, ni habla en burgués, ni pone los puntos en todas las íes. Él es augusto, tiene mantos de oro o de llamas, o anda desnudo y amasa la greda con fiebre y pinta con la luz y es opulento, y da golpes de ala como las águilas o zarpados como los leones. El otro cuento, El Rubí. Este es un cuento que habla de un grupo de gnomos que reflexionan sobre el descubrimiento de una especie de falsificación de una piedra preciosa de un rubí que hicieron los humanos. Entonces, estos gnomos están en su hábitat, que es como un lugar lleno de piedras preciosas reales, y ellos se reúnen para examinar esta muestra de esta falsificación. Entonces, tras una discusión sobre la piedra y el arte humano de imitar lo divino, los gnomos rechazan este rubí falso y lo destruyen y celebran la pureza de las verdaderas gemas creadas por la naturaleza. Esta historia entonces refleja el contraste entre lo genuino y lo artificial y la falsificación por la vanidad más que nada y la creencia de los humanos de que pueden eh, imitar estas cosas pero de forma más superficial. Entonces, este cuento también fue publicado en la misma colección azul el mismo año, en 1888. A finales del siglo XIX, la revolución industrial y los avances científicos influían en la vida cotidiana, promoviendo ideas de progreso y racionalismo que también afectaban el arte y la cultura. Esta obra contrasta la autenticidad de los rubíes naturales de los gnomos con las imitaciones humanas, simbolizando el conflicto entre lo genuino y lo artificial y criticando el materialismo y la superficialidad de las imitaciones, que era lo que comentaba hace un ratito. Un fragmento que, según yo, resume la idea principal del cuento es el siguiente. Y bien, el desprecio. Se comprendieron todos. Tomaron el rubí falso, lo despedazaron y arrojaron los fragmentos, con desdén terrible, a un hoyo que abajo daba a una antiquísima selva carbonizada. Después, sobre sus rubíes, sobre sus ópalos, entre aquellas paredes resplandecientes, empezaron a bailar, asidos de las manos, una farandola loca y sonora. Esto es casi al final del cuento. Ya, una actividad para trabajar ahí en la sala ustedes, que se las voy a dejar a continuación, sería la siguiente. El OA es el 21, esto podría utilizarse en un séptimo básico. Y el OA dice dialogar constructivamente para debatir o explorar ideas. Aquí puse preguntas que están asociadas al cuento El Rey Burgués, que dicen, ¿cómo representa Darío al rey burgués? ¿Qué simboliza el rey en la historia? ¿Por qué el poeta en el cuento es tan incomprendido y finalmente ignorado? ¿Cómo critica Darío la relación entre el arte y la sociedad?
Y para el cuento El Rubí, las preguntas serían, ¿por qué el rubí artificial causa tanto desdén entre los gnomos? ¿Qué simbolizan los gnomos y sus rubíes naturales en contraste con el rubí creado por el hombre? ¿Cómo representa Darío la grandeza de la naturaleza frente a los intentos humanos de imitarla? Les dejo esas preguntitas entonces para que puedan dialogar en clases. Y a modo de conclusión, podemos decir entonces que el modernismo latinoamericano junto a los movimientos que hemos visto en esta asignatura anteriormente representan las primeras búsquedas de identidad y estéticas propias en la literatura de la lengua castellana. Con su obra Azul, particularmente en los textos que acabamos de revisar, Darío denuncia la superficialidad y el materialismo de su época, criticando tanto la incapacidad de la sociedad burguesa para apreciar el verdadero valor del arte como la soberbia del hombre que intenta emular la perfección natural. Estos textos destacan temas esenciales del modernismo, por ejemplo, el anhelo por lo bello y lo auténtico, el exotismo y una fuerte oposición entre el materialismo moderno y el idealismo del arte y la naturaleza. El modernismo de Darío aporta una nueva voz a la literatura latinoamericana, rica en simbolismo, musicalidad y un lenguaje refinado que luego influiría en las vanguardias, movimientos posteriores y también a Europa, como habíamos mencionado, ya que además de ser un fenómeno influyente en América Latina, se convirtió en una corriente admirada en Europa, capaz de aportar innovaciones estéticas y culturales. Esta obra sentó las bases para que los escritores exploraran temas y estilos propios, iniciando una ruptura con el colonialismo cultural que había dominado hasta entonces acá en Latinoamérica. Eso. Muchas gracias